Yo quiero que en esta ventana se visualice la planta baja en escala en 50. ¿Está bien? Eso es lo que yo quiero. Y ahora se está visualizando el dibujo en general, todo lo que está en el espacio modelo. Entonces yo tengo que determinar en qué escala quiero que se visualice lo que se ve en el espacio modelo y qué sector de lo que se ve en el espacio modelo quiero que se visualice. Para eso, para definir la escala, yo puedo seleccionar la ventana, me voy aquí abajo a la línea de estado y le digo que quiero que el contenido de esa ventana se visualice en la escala en 50. Entonces le digo que lo quiero visualizar en escala en 50. Ahí está. Entonces fíjense que ahora estoy visualizando el espacio modelo en escala en 50 y más o menos estoy viendo el sector que quiero ver, que es la planta baja, pero no exactamente. Estoy viéndolo más o menos. Entonces yo puedo modificar el tamaño de la ventana para adaptarlo al adecuado para que me muestre lo que yo quiero que se visualice. Para eso selecciono, pico sobre la ventana y aparecen estos puntitos que se llaman grips. Y yo puedo seleccionar estos puntitos e irlos moviendo para adaptar el tamaño de la ventana al que yo necesito. Entonces fíjense que le doy el tamaño adecuado como para que se vean solo los elementos que corresponden a la planta baja. ¿Está bien? Vamos a borrar esto, así no nos molesta. Y puedo irla moviendo y ubicándola en el sector donde yo quiero que esté. Supongamos que quiero que esté por ahí. ¿Está claro? Entonces ahí he definido la escala. Esta planta baja se está viendo en escala en 50. ¿Sí? Acuérdense siempre que lo que existe en el espacio papel es la ventana. A través de la ventana estoy viendo lo que está en el espacio modelo. Entonces yo determino que en esta ventana, de lo que hay en el espacio modelo, me muestre solo el sector que corresponde a la planta baja y que se visualice en una escala en 1 en 50. Entonces ahí he determinado qué sector del espacio modelo quiero visualizar y he determinado en qué escala lo quiero visualizar. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, si yo agrando un poco, veo que, por ejemplo, estoy viendo estas líneas auxiliares que no me sirven. Entonces, podemos ir a las capas y decirle que a las líneas auxiliares lo oculte. A las líneas auxiliares las vamos a ocultar para que no se la vea. Entonces puedo ir ocultando las capas que correspondan en función de lo que quiero visualizar. Vamos a suponer que por alguna razón yo quiero visualizar la planta baja en una escala chica, por ejemplo en una escala en 200. ¿Sí? En realidad no es el caso del ejemplo, de este ejemplo particular, pero en muchos casos puede suceder. Supongamos que tengan un plano de conjunto. ¿Sí? Si tienen un proyecto, ustedes están desarrollando un proyecto, a veces cuando trabajan en grupo, entonces toman un sector, diseñan un sector general y después cada uno toma el diseño de uno de los elementos de ese sector, ¿sí? Un centro cultural, un bar, un comedor y no sé qué más. Entonces cada uno toma uno de esos ejemplos. El proyecto es más amplio, pero cada uno desarrolla una parte. Entonces después tienen que ubicar esos elementos del conjunto y el proyecto final es todo ese conjunto de elementos. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, ustedes tendrán que mostrar el proyecto de ustedes desarrollado en una escala en 100, lo que sea, pero en algún lugar tendrán que mostrar el conjunto y lo tendrán que mostrar en una escala chica, en una escala en 500, 250, ¿está bien? Donde aparecerá el proyecto de ustedes y esquemáticamente también los otros proyectos para que se entienda, digamos, que el de ustedes está dentro de un grupo más grande y seguramente algunas razones que justifican el diseño del proyecto de ustedes se debe a que están formando parte de un conjunto. Entonces es importante que el que lo vea lo sepa y lo tenga en cuenta, ¿sí? Entonces yo quiero generar una vista de esa misma planta, pero en una escala chica, en escala en 200. Este está en 50, quiero mostrarlo en escala en 200.
Entonces puedo generar una ventana nueva de presentación, ¿sí? O directamente puedo decirle que quiero copiar esta ventana al lado de la primera. Quiero copiar esta ventana ahí, ¿sí? Esta la estoy viendo en 50, en realidad ahora las dos la estoy viendo en 50, pero a esta yo la quiero visualizar en una escala en 200. Entonces, la achicamos. ¿Está bien? Fíjense que aquí el tamaño de la ventana es el adecuado, en este el tamaño de la ventana no es el adecuado, me queda chiquitito el proyecto. Entonces yo puedo achicarla como hemos hecho la planta, digamos, me queda chiquitita en esa ventana y se ven elementos que no quiero que se vean. Yo puedo hacer lo mismo que hemos hecho hace un rato, es decir, puedo seleccionar esos grips e irlos moviendo, pero también fíjense que lo que puedo es editar el contenido de la ventana. Hemos dicho que la ventana es lo que existe en el espacio papel, ¿sí? Y fíjense que yo aquí tengo un icono que me está indicando que estoy trabajando en el espacio papel, que es distinto al icono que tenía, que nos estaba indicando que estábamos trabajando en el espacio modelo. Si yo hago doble clic sobre esta ventana, es como que paso a trabajar al espacio modelo, pero dentro de esta ventana. O sea que ahora estoy trabajando en el espacio modelo y por lo tanto cualquier cambio que yo haga en mi modelo no solo va a afectar al modelo, no solo va a afectar a la visualización en esta ventana, sino va a afectar al modelo. Y por lo tanto también se va a plasmar en esta otra ventana, ¿sí? Si yo, por ejemplo, selecciono esta línea, ¿sí? Que es esta que está aquí abajo, que también se ha seleccionado, y la borro, no sé qué apretar. Y la borro. Fíjense que se borra de acá, efectivamente, se deja de ver en esta ventana, pero en realidad lo que he hecho es borrarla en el espacio modelo, porque ahora estoy trabajando en el espacio modelo a través de esta ventanita. Por lo tanto, si yo me voy al espacio modelo, esa línea no va a estar, y tampoco se la visualiza en esta otra ventana, porque lo que he hecho es borrarla del modelo, por lo tanto esa línea ya no está. Entonces, cuando entran a trabajar al espacio modelo dentro de una de estas ventanas, tienen que tener la precaución y acordarse que están trabajando en el espacio modelo y que cualquier cambio que hagan no es que va a afectar la visualización en esta ventana, sino que va a afectar al espacio modelo y por lo tanto la visualización en todas las ventanas donde se esté viendo ese sector del modelo, ¿sí? Y esa línea no va a estar más. Entonces, el poder editar y entrar a trabajar en el espacio modelo dentro de esta ventanita es simplemente un recurso para ciertas funciones muy determinadas. Si yo lo que necesito es modificar el dibujo, me voy al espacio modelo y lo modifico. Ingresar a cada una de esas ventanitas para trabajar como si fuera el espacio modelo es simplemente con tareas muy determinadas. Por ejemplo, pongamos la escala en 209. Yo puedo entrar y puedo cambiar el sector, la ubicación de esto con el comando encuadre, ¿sí? La puedo mover y ponerla aquí arriba porque quiero que se la vea ahí arriba. Ahí estoy cambiando solamente el sector que estoy visualizando, nada más. No estoy cambiando ningún elemento del espacio modelo y tampoco estoy cambiando el tamaño del que le estoy viendo. Porque yo ya le he dicho que quiero visualizarlo en escala en 200 esa ventana. Si yo hago un zoom acá, lo veo más grande y he perdido la escala, porque le estoy cambiando el tamaño del que estoy viendo el objeto, por lo tanto pierdo la escala que le había dado. Entonces, no tengo que hacer un zoom si ya he determinado la escala. Si estoy trabajando sin escala y qué sé yo, no hay problema. Pero si estoy trabajando con una escala y ya he determinado la escala, cuando hago doble clic para entrar y editar esa ventana, no tengo que hacer un zoom porque si no pierdo la escala. Sí puedo hacer un encuadre para ubicarlo al objeto donde quiero que esté y entonces después, o para adaptar la visualización a lo que quiero que sea, y después ya me resulta más fácil modificar el tamaño de la ventana para adaptarlo a lo que yo necesito. ¿Está bien?
¿Estamos bien, chicos? ¿Se entiende lo que hemos hecho? Bueno, fíjense que aquí tengo la planta en escala en 50 y aquí tengo la planta en escala en 200. Muy bien, entonces ahora sí tenemos una vista, una ventana donde estamos viendo la planta alta en escala en 50 y una ventana donde estamos viendo las mismas plantas en escala en 200. ¿Qué le ven de distinto a estas dos? ¿Qué hay acá que no hay acá? Las cotas. ¿Y qué más? Además de las cotas. Los nombres locales. ¿Y qué más? En términos generales, ¿qué es lo que estamos viendo en la de la izquierda que no estamos viendo en la de la derecha? Los elementos anotativos, exactamente. Fíjense que en esta estamos viendo las cotas, los símbolos de carpintería, los números locales, los nombres de los locales, que en esta no la estamos viendo. ¿Por qué en esta la estamos viendo y en esa no? Exactamente. Porque los signos, los elementos anotativos tienen asignada la escala en 50 en el espacio modelo, pero los elementos anotativos no tienen asignada la escala en 200. Entonces los elementos anotativos se ven en esta ventana y no se ven en esta ventana. Por eso es importante que a los elementos anotativos se le asigne o le asignemos aquellas escalas anotativas que sean necesarias en función de en qué vista voy a necesitar que esos elementos se visualicen en las láminas, en la o las láminas en las que vamos a armar. ¿Está bien? Si yo quiero la quiero representar a esta planta en escala en 50 y en escala en 200, pero no quiero que se visualicen en escala en 200, entonces no le asigno la escala en 200. Aunque la visualice a la planta en esa escala, cuando los elementos anotativos no quiero que se vean, entonces no le asigno. Si quiero que se vean, le asigno. Si quiero que se vean a algunos y otros no, a esos que quiero que se vean le asigno la escala en 200 y a los otros no. ¿Está claro, chicos? Por eso es que yo les decía, y algunos en las correcciones también les he puesto, que si bien cuando nosotros hemos ido creando los elementos anotativos le asignamos una escala tentativa, como puede ser la escala en 100, que es una escala muy genérica, ¿sí? Ahora cuando armen la lámina, efectivamente van a ver qué vistas van a tener en esa lámina, en qué escala van a tener cada una de esas vistas y en cuáles de esas vistas quieren que se vean cada uno de los elementos anotativos. Con esos datos ya en firme, armando la lámina, entonces se vuelven al espacio modelo y le asignan a cada elemento anotativo la escala que corresponda para que se vean donde se tienen que ver y no se vean a donde no se tienen que ver y no tengan los elementos anotativos asignadas escalas anotativos que no hagan falta. Si yo no tengo ninguna ventana donde se visualicen en 75, ningún elemento anotativo tiene que tener asignada la escala en 75, porque no hace falta. Por otro lado, también hemos visto nosotros, cuando hemos estado armando la carpintería y otros elementos más, pero fundamentalmente la carpintería, hemos hecho dos niveles de detalle. Hemos hecho el nivel de definición alta y el nivel de definición baja. ¿Para qué? Justamente con el criterio de decir, bueno, según la escala en la que vaya a mostrar mi proyecto en cada una de las vistas, voy a determinar si quiero visualizar con definición alta o con definición baja, ¿sí? En las escalas más grandes voy a ver la definición alta, en las escalas más chicas voy a ver la definición baja. Porque hemos hablado, cuando estábamos hablando de ese tema, AutoCAD permite dibujar en una escala 1:1. Pero no solamente una cuestión de tamaño, la escala, sino que también es una cuestión de detalle, de grado de detalle y de definición. Cuando yo tengo escalas chicas, no solamente lo veo más chico, sino que lo veo con menos detalles, porque justamente lo estoy viendo más chico. Cuando lo veo más grande, en una escala más grande, no solamente que veo los objetos más grandes, sino que veo más detalles de esos objetos. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando estamos dibujando. Tenemos que dibujar en función de la escala en que vayamos a necesitar imprimir. Si yo voy a necesitar muchos detalles, voy a necesitar muchos detalles, voy a imprimir en una escala más grande, tendré que dibujarlo con muchos detalles. Si voy a necesitar pocos detalles, porque voy a imprimir en escala chica, lo dibujo con menos detalles. Entonces, si bien
cuando trabajamos el espacio modelo, trabajamos en uno, el grado de detalle con el que vamos a dibujar cada uno de los elementos va a depender de qué encala estemos previendo que vamos a imprimir y por supuesto del proceso del desarrollo del proceso de diseño, porque cuando ya estamos haciendo los planos para entregarle al señor que va a construir, el grado de detalle tiene que ser muy superior a cuando estamos en las primeras partes del dibujo, donde dibujamos con menos escala más chica y con menos grado de detalle. ¿Está claro?